Vinimos a reabastecernos de lo que la Tierra nos dio. Todo cambió y alcanza su clímax impresionante cuando la doctora Ella Moons lucha contra una tormenta microbiana dorada y sensible en el Valle Marchito, aferrándose desesperadamente a las preciosas muestras de enzimas mientras su traje protector se disuelve a su alrededor y el oxígeno se agota en toda la nave. El rescate con humo blanco del comandante Orin se convierte en su última esperanza de supervivencia, un momento en el que la destrucción se transforma en salvación. La enorme nave interestelar Helios colgaba en silencio en el cinturón de asteroides que rodea el sistema solar. Elegante casco metálico reflejaba la luz del sol lejano, creando un sutil resplandor contra el fondo del espacio infinito. Dentro del centro de mando, el mayor Orinval contemplaba el tercer planeta desde el Sol que se mostraba en la proyección holográfica de la Tierra, dijo con voz firme y controlada. Según nuestros registros, es rico en agua y compuestos orgánicos, óptimo para nuestras necesidades de reabastecimiento. La tripulación del puente trabajaba eficientemente en sus puestos, cada miembro concentrado en las tareas que le habían sido asignadas. A través del amplio panel de visualización, la Tierra aparecía como una brillante esfera azul y verde rodeada de nubes blancas, hermosa pero potencialmente peligrosa. La comandante llamó a Draya Moons desde su puesto científico. Los escáneres preliminares muestran cambios atmosféricos significativos desde la última actualización de nuestra base de datos. La biosfera parece estar en un estado de rápida regeneración o, a su vez, enfrentarse a la nave. La doctora Moons era brillante, quizás demasiado brillante para su propio bien. Su insaciable curiosidad a menudo la llevaba a correr riesgos que Orin, como comandante, consideraba preocupantes. «Explíquelo», dijo simplemente. Los ojos de Ayla se iluminaron con entusiasmo mientras sus dedos bailaban por la interfaz holográfica. La Tierra ha sufrido lo que parece ser un cambio ecológico masivo. Según los registros históricos, experimentaron algo llamado la Guerra Blanca alrededor de 2350, hace unos 128 años, que casi destruyó su biosfera. Pero ahora se detuvo y amplió una sección del planeta. Ahora se encuentran en lo que yo clasificaría como un renacimiento ecológico. El planeta se está curando a sí mismo a un ritmo acelerado. El capitán Carl Ragg, ingeniero de sistemas de la nave, se unió a ellos en el panel de visualización. Siempre encontraba la manera de inyectar humor incluso en las situaciones más serias. Entonces, lo que estás diciendo es que... ¿Dices?, preguntó con una media sonrisa. Hemos elegido un buen momento para quedarnos sin combustible, respondió Orin sin devolverle la sonrisa. No nos hemos quedado sin combustible, capitán. Esta es una parada programada para repostar antes de continuar nuestra misión de exploración espacial. El consejo fue muy claro en cuanto a minimizar nuestra interacción con mundos en desarrollo, respondió el mayor Carr con una sonrisa que se desvaneció ligeramente. Repostaje rutinario según las normas, dijo la doctora Rina Soul, la médica de la nave, que se acercó con expresión preocupada. Mayor, tengo que abordar posibles problemas biológicos. Si la Tierra está sufriendo cambios ecológicos rápidos, podríamos encontrarnos con microorganismos que supongan un riesgo de contaminación para los sistemas de... Se acercó con expresión preocupada. Mayor, debo abordar posibles riesgos biológicos. Si la Tierra está sufriendo cambios ecológicos rápidos, podríamos encontrarnos con microorganismos que supongan un riesgo de contaminación para los sistemas de la nave. Nuestra base de datos sobre la biología terrestre tiene más de un siglo. Orin asintió. Entendido, doctora Saul. Implementaremos todos los protocolos de contención. Los parámetros de nuestra misión están claros. Recoger muestras de combustible, recopilar datos preliminares de reconocimiento y continuar nuestro viaje con la mínima interferencia. Se volvió para dirigirse a todo el puente. Recuerden que solo observamos. Los habitantes de la Tierra, que aún no forman parte de la Alianza Interplanetaria,
No se autoriza el primer contacto. Mientras la tripulación se preparaba para la aproximación a la Tierra, Orin sintió una mezcla de emoción y aprensión. Era su primer encuentro con un planeta vivo desde que abandonaron su sistema natal. A pesar de su rígida adhesión a los principios científicos y a los protocolos de la misión, no pudo evitar sentir una sensación de asombro. La Tierra representaba algo raro y precioso en la inmensidad del espacio, un mundo rebosante de vida que se recuperaba de una destrucción casi total. Mayor, dijo allá en voz baja a su lado. ¿No es extraordinario? Después de casi destruirse a sí mismos, habían logrado reconstruirse y sanar. Orin mantuvo la compostura, pero en su interior reconoció la verdad de sus palabras. Esto demuestra la resistencia de la vida, dijo Dermunds. Pero recuerden que nuestra misión es científica. Recogemos lo que necesitamos y nos marchamos. Allá asintió. Pero el brillo de sus ojos le dijo a Orin que la bióloga ya estaba ideando formas de aprender más sobre este fascinante mundo de lo que los parámetros de la misión estrictamente permitían. El Helios comenzó su cuidadoso acercamiento a la Tierra utilizando la gravedad de la luna para ocultar su presencia a los sistemas de detección terrestres. Era el año 2478 y la humanidad se había reconstruido tras la devastadora Guerra Blanca, pero seguía confinada en su sistema solar, ajena a la gran comunidad galáctica que la observaba desde las sombras mientras entraba en la órbita terrestre. La tripulación sentía una mezcla de distanciamiento científico y conexión emocional con este mundo vibrante al que habían venido a repostar. Pero la Tierra estaba a punto de darles algo mucho más valioso de lo que podían imaginar. El lugar de aterrizaje había sido cuidadosamente seleccionado, una zona remota del desierto de Nevada, lejos de asentamientos humanos, pero rica en los compuestos orgánicos que necesitaban. El Helios desplegó su escudo de camuflaje mientras descendía a través de la atmósfera terrestre. El casco se calentó brevemente antes de que se activaran los sistemas de disipación térmica. Análisis de la composición atmosférica completo, anunció la IA de la nave. Nitrógeno, 78,1%. Oxígeno, 20,9%, con trazas de gases. Se detectan niveles elevados de microorganismos fijadores de carbono en comparación con los registros históricos, murmuró Aya, que ya estaba documentando los hallazgos. Sus esfuerzos de ingeniería atmosférica deben de haber sido considerables. La nave tocó tierra sin apenas una sacudida y se posó en el suelo del desierto, mientras el polvo se arremolinaba alrededor de sus patas de aterrizaje. Había caído la noche en esta parte de la Tierra, lo que proporcionaba una cobertura adicional para su operación. Las estrellas se veían con una claridad inusual gracias a los esfuerzos de restauración medioambiental de la Tierra. Esfuerzos de restauración medioambiental. Aterrizaje completado. CAR. Todos los sistemas nominales. Sensores. Exteriores desplegados o activados. Sistema de comunicación de la nave. Atención. Toda la tripulación. Hemos aterrizado con éxito en la Tierra. Recuerden que se trata de una misión de observación de categoría 3 con autorización para recoger recursos limitados. Nadie abandone la nave sin órdenes directas y se mantengan los protocolos de contención total. Equipos de muestreo, prepárense para el despliegue a las 0600 hora local. Mientras la tripulación se preparaba para su breve estancia en la Tierra, ninguno de ellos se daba cuenta de que su misión, cuidadosamente planificada, estaba a punto de dar un giro inesperado que pondría en tela de juicio todo lo que creían saber sobre la vida, la resiliencia y la interconexión de todas las cosas en el universo. Los primeros rayos del sol de la Tierra acababan de empezar a teñir el paisaje desértico de tonos dorados cuando los sensores de la nave detectaron algo inusual. El oficial de vigilancia dijo: los sensores están detectando partículas en 1900 el aire con propiedades inusuales que se acercan a nuestra posición. Orin frunció el ceño y pidió una explicación.
Parece ser un fenómeno de polvo localizado, pero las partículas contienen formas de vida microbiana que no coinciden con ninguna de las de nuestra base de datos. Ayla se apresuró a ir a su puesto. «Déjame ver eso», dijo mientras analizaba los datos entrantes. «Fascinante. Estos microorganismos parecen haber evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas. Han desarrollado una relación simbiótica con las partículas minerales, utilizándolas como protección y transporte. ¿Son una amenaza?», preguntó Orin directamente. «Se desconoce», admitió Ayla. «Pero qué oportunidad. Permiso para recoger muestras». El mayor Orin dudó, sopesando el valor científico frente a los posibles riesgos. «Concedido, pero utilice solo la recolección remota, sin exposición exterior». Aya asintió con entusiasmo y preparó los brazos de recolección externos, los apéndices mecánicos que se extendían desde el casco de la nave, del casco, y capturaron muestras del aire cargado de polvo en cilindros de contención especializados. Minutos más tarde, informó de que las muestras estaban aseguradas y se trasladaban al laboratorio biológico de la nave para su análisis. Allá trabajó con meticulosa precisión, conteniendo a duras penas su emoción mientras transfería las muestras a la cámara de análisis. Los microbios eran diferentes a todo lo que había visto antes, resistentes, adaptables y con propiedades enzimáticas únicas. «Mira estas estructuras enzimáticas», murmuró a su asistente. «Están descomponiendo minerales y convirtiéndolos en energía con una eficiencia asombrosa». Mientras se inclinaba para ajustar el microscopio, su codo golpeó accidentalmente uno de los recipientes de muestras, lo que probó que el sello se aflojara ligeramente. Era una brecha menor, que los sistemas de contención del laboratorio deberían haber detectado inmediatamente, pero en ese momento, una fluctuación de energía causada por el intenso contenido mineral del desierto circundante interrumpió brevemente el sistema de alerta. Partículas microscópicas escaparon al aire del laboratorio sin que Aya y su equipo se dieran cuenta, mientras continuaban con su análisis. Cuando finalmente sonó la alarma de contención, las partículas ya habían sido aspiradas por el sistema de ventilación de la nave. «Se ha detectado una brecha de contención en el laboratorio 3», anunció la IA de la nave. Su voz sonaba tranquila a pesar de la gravedad de la situación. Ayla levantó la vista alarmada y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que había sucedido. Inició los protocolos de contención de emergencia y dijo con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad: «Sellad el laboratorio 3 y comenzad la secuencia de descontaminación». Pero ya era demasiado tarde. Los microorganismos ya habían comenzado su viaje a través de los sistemas de la nave, abriéndose camino hacia los controles ambientales y las unidades de filtración biológica. En cuestión de horas aparecieron los primeros signos de problemas. Un técnico del Departamento de Ingeniería informó de mareos inusuales y enrojecimiento de los ojos. Poco después, otro miembro de la tripulación en la bahía de hidroponía experimentó síntomas similares, junto con una pérdida repentina del olfato. La doctora Rina Saul se encontró frente a una fila cada vez mayor de tripulantes fuera de la bahía médica, todos con síntomas similares. «Aíslen al personal afectado», ordenó cuando se le informó de la situación. «Doctora Saul, ¿a qué nos enfrentamos?». Rina parecía preocupada mientras revisaba los escáneres médicos. «Los síntomas parecen ser una respuesta inflamatoria a un patógeno desconocido. Está afectando al sistema nervioso de forma inusual, especialmente a los órganos sensoriales». «¿Son los microbios de la Tierra?», preguntó Orin con voz tensa. «Es muy probable», confirmó Rina. «Pero aquí está lo extraño. Los microbios no están atacando nuestros cuerpos directamente. Parecen estar comunicándose con nuestra estructura celular, casi como si estuvieran intentando establecer una relación simbiótica en lugar de actuar como patógenos». Allá, que estaba cerca con una mezcla de fascinación científica y culpa en su rostro, la doctora Moons le pidió que explicara cómo había sucedido. Aya tragó saliva con dificultad.
Hubo una brecha momentánea en la contención del laboratorio. Los sensores no pudieron alertarnos de inmediato debido a una fluctuación de energía. Para cuando nos dimos cuenta, los microbios ya habían entrado en el sistema de ventilación. Hizo una pausa y luego añadió con un distanciamiento científico que no lograba ocultar su preocupación. Estos microorganismos no se parecen a nada de lo que tenemos en nuestros registros. Alertarnos inmediatamente debido a una fluctuación de energía. Cuando nos dimos cuenta, los microbios ya habían entrado en el sistema de ventilación. Hizo una pausa y luego añadió con un desapego científico que no lograba ocultar su preocupación. Estos microorganismos no se parecen a nada de lo que tenemos registrado. Han desarrollado unas capacidades de adaptación extraordinarias, probablemente como resultado de la catástrofe ecológica de la Tierra, y su posterior regeneración. La expresión de Orin se endureció. Ha puesto en peligro toda la misión, doctora Moons. Quizás toda la tripulación. Lo entiendo, respondió la comandante allá con voz débil pero decidida. Pero creo que puedo solucionarlo. Si consigo aislar las enzimas específicas que producen estos microbios, podríamos desarrollar una contramedida. Hágalo, o desobedeciendo sus órdenes, doctora Moons. Los protocolos de cuarentena de la nave Protocolos de Cuarentena ya están en vigor. Nadie entra ni sale del laboratorio sin mi autorización directa. Eyare regresó a su laboratorio, ahora aislado del resto de la nave. Sentía el peso de la responsabilidad sobre ella. Su curiosidad científica había puesto en peligro toda la misión y a todos los que estaban a bordo, pero bajo ese sentimiento de culpa había una emoción persistente. No lograr, reprimir por completo. Esos microbios terrestres estaban haciendo algo extraordinario, algo que desafiaba todo lo que ella creía saber sobre la interacción biológica entre especies. Mientras tanto, en el centro de mando, Orin se enfrentaba a una difícil decisión. El protocolo dictaba que debían despegar inmediatamente ante la contaminación biológica y regresar al espacio profundo, donde los sistemas de la nave podrían manejar mejor la descontaminación, pero no habían recogido el combustible que necesitaban y, sin él, podrían no tener recursos suficientes para llegar al siguiente punto de recogida viable. Mayor, interrumpiendo sus pensamientos, dijo: «Carr, los sistemas medioambientales muestran una actividad inusual. Las unidades de filtración biológica están funcionando al 200% de su capacidad, pero no consiguen eliminar los microbios terrestres». Orin apretó la mandíbula. ¿Se ha reducido la potencia de los sistemas no esenciales para apoyar el control medioambiental? Ya está hecho, respondió Carr, sacudiendo la cabeza. No es un problema de energía. Los microbios se están adaptando. En realidad se están integrando en nuestros sistemas biológicos en lugar de ser filtrados por ellos. Antes de que Orin pudiera responder, otra tripulante se derrumbó en su puesto, con los ojos en blanco, mientras perdía el conocimiento. Luego cayó otra, y otra más. «Emergencia médica en el centro de mando», gritó Orin mientras corría hacia los tripulantes caídos. El Dr. Soul y su equipo médico llegaron para transportar a los tripulantes inconscientes a la enfermería. Orin se dio cuenta de que la situación se estaba deteriorando rápidamente. Lo que había comenzado como una misión rutinaria de reabastecimiento se estaba convirtiendo rápidamente en una lucha por la supervivencia, no contra alienígenas hostiles o fenómenos cósmicos, sino contra formas de vida microscópicas del mismo planeta que habían venido a estudiar. Solo podía esperar que la doctora Ella Moons, cuya curiosidad había contribuido a crear esta crisis, pudiera encontrar una forma de resolverla antes de que fuera demasiado tarde. En el laboratorio sellado, allá trabajaba febrilmente analizando los microbios terrestres con creciente asombro y preocupación. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más complejo que un simple patógeno. No son solo microorganismos, murmuraba para sí misma mientras estudiaba los datos.
Forman parte de un sistema inmunitario planetario. A través del microscopio, observaba cómo los microbios interactuaban con muestras de los sistemas biológicos de la nave, los componentes vivos que ayudaban a mantener la atmósfera, procesar los residuos y generar alimentos. En lugar de destruir estos sistemas, los microbios terrestres intentaban mejorarlos introduciendo nuevas vías enzimáticas que podían aumentar la eficiencia. El problema era que los sistemas de la nave no estaban diseñados para integrarse con estas nuevas vías, por lo que el resultado era el equivalente a una respuesta autoinmune masiva. Los componentes biológicos de la nave luchaban contra lo que percibían como una invasión, mientras que los microbios terrestres continuaban su implacable intento de mejorar a su nuevo o estaban diseñados para integrarse con estas nuevas vías. El resultado era el equivalente a una respuesta autoinmune masiva. Los componentes biológicos de la nave luchaban contra lo que percibían como una invasión, mientras que los microbios terrestres continuaban su implacable intento de mejorar a su nuevo huésped. Mayor allá llamó por el sistema de comunicación. He identificado el problema. Los microbios no intentan hacernos daño, intentan ayudarnos. Evolucionaron en un planeta que casi muere y luego se regeneró. Su función principal es reparar y mejorar los sistemas biológicos. Entonces, ¿por qué mi tripulación está cayendo inconsciente? Preguntó con voz tensa y llena de tensión. Porque nuestros sistemas están contraatacando. Ayla lo explicó. Es como una reacción alérgica a escala de toda la nave. Nuestros componentes biológicos no reconocen las mejoras que estos microbios están tratando de introducir. ¿Puedes detenerlo? Allá dudó. No exactamente, pero podría ser capaz de dirigirlo. Estos microbios producen una enzima única que actúa como puente entre sistemas biológicos incompatibles. Si puedo aislarla e introducirla en nuestros controles ambientales de la manera correcta, podríamos lograr un equilibrio. Haz lo que sea necesario. Tenemos 2 tripulantes más inconscientes y los sistemas de soporte vital están empezando a mostrar signos de fallo. Ayla volvió a su trabajo. La situación en toda la nave seguía deteriorándose. Los sistemas medioambientales funcionaban, ahora a menos del 50% de su eficiencia, y los niveles de oxígeno comenzaban a descender. Más tripulantes habían desarrollado síntomas, y los que habían perdido el conocimiento no mostraban signos de recuperación en la enfermería. La doctora Saúl trabajaba desesperadamente para estabilizar a los tripulantes afectados, pero sin comprender la interacción fundamental entre los microbios terrestres y su biología, sus opciones eran limitadas. Mayor, informó con gravedad. He colocado a los más afectados en cámaras de estasis. Les está dando algo de tiempo, pero no es una solución. Sea lo que sea en lo que esté trabajando la doctora Moons, dígale que se dé prisa. Mientras tanto, Carr libraba su propia batalla en la sección de ingeniería, intentando mantener los sistemas críticos de la nave mientras los componentes biológicos seguían fallando. El sistema primario de regeneración de oxígeno está fuera de servicio, informó, secándose el sudor de la frente y pasando a los sistemas de reserva, pero estos más de 48 horas al ritmo de consumo actual. Orin permanecía en el centro de mando sintiendo el peso del mando como nunca antes. Su tripulación estaba sufriendo. Su nave estaba fallando y estaban varados en un planeta que solo tenían intención de visitar brevemente. Sin embargo, en medio de su preocupación y frustración, no podía evitar maravillarse de la ironía. Habían venido a la Tierra para tomar sus recursos para repostar y continuar su viaje, pero los microscópicos defensores de la Tierra los habían puesto de rodillas. Mayor. La voz de allá irrumpió en sus pensamientos a través del sistema de comunicación. He aislado la enzima. Es increíble. Nunca había visto nada igual. Estos microbios han evolucionado en respuesta al desastre ecológico de la Tierra. Han desarrollado la capacidad de conectar sistemas biológicos incompatibles para ayudar al planeta a sanar. ¿Puedes usarla para salvar la nave?, preguntó Orin, yendo directo al grano. En teoría, sí.
respondió Aya. Pero necesito más. Las muestras que hemos recogido no contienen suficiente enzima para tratar todos los sistemas de la nave. Tenemos que recogerla de la fuente. La fuente está a unos 2 kilómetros de nuestra posición, un enorme sumidero lleno de tierra de color dorado. Según mi análisis, contiene una gran cantidad de la enzima. Contienen suficiente enzima para tratar todos los sistemas de la nave. Tenemos que recogerla de la fuente. La fuente. Hay una depresión a unos 2 kilómetros de nuestra posición, un enorme sumidero lleno de tierra dorada. Según mi análisis, está repleta de estos microorganismos en su forma más concentrada. Las condiciones locales han creado un caldo de cultivo perfecto para ellos. Orin frunció el ceño. ¿Quieres enviar un equipo al exterior, a un entorno que sabemos que es hostil para nuestros sistemas? Esa es nuestra única oportunidad. Ayla insistió en que los microbios que hay ahí fuera son los mismos que los de aquí, pero en su estado natural son estables. Algo en el entorno de nuestra nave ha desencadenado su comportamiento agresivo. Si podemos recolectarlos de su fuente, creo que puedo utilizarlos para crear un agente estabilizador. Cerró los ojos brevemente, sopesando sus opciones. El protocolo dictaba una interacción mínima con la superficie del planeta, pero el protocolo nunca había previsto su situación actual. ¿Cuántas personas necesitas?, preguntó finalmente. Solo yo y 2 ingenieros para ayudar a transportar el equipo de recolección, respondió Aya. Necesitaremos trajes ambientales, por supuesto, pero modificados, ya que la protección estándar será insuficiente contra estos microbios. Entendido. Prepara a tu equipo, partís en 1 hora. Mientras Ela reunía a su equipo y el equipo, Orin recibió una comunicación preocupante de su nave nodriza en el espacio profundo Helios. Aquí el mando. Sus informes indican contaminación biológica y fallo de los sistemas. El protocolo dicta la abortar inmediatamente la misión. Si no pueden despegar en 48 horas, nos veremos obligados a dar por perdidos la Helios y su tripulación. Se implementarán medidas de contingencia. Orin sabía lo que significaban las medidas de contingencia. La Helios sería desactivada de forma remota para garantizar que ningún habitante de la Tierra pudiera descubrir tecnología potencialmente contaminada. Los habitantes de la Tierra. La tripulación sería abandonada a su suerte. Entendido, mando, respondió con una voz que no delataba su confusión interior. Estamos implementando los procedimientos de recuperación y esperamos estar listos para despegar en el plazo especificado. Al terminar la transmisión, Orin sabía que acababa de hacer una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Ahora todo dependía de la doctora Aya Mons y de su desesperada misión de recoger los microorganismos que los habían llevado a este punto crítico. En la sala de preparación, Aya y sus 2 ingenieros voluntarios, Taff y Lauren, se estaban poniendo los trajes ambientales modificados que Carr había reforzado con sistemas de filtración adicionales y un nuevo recubrimiento de polímero diseñado para resistir los efectos corrosivos de los microbios terrestres. Recuerden, les indicó Aya mientras realizaban las comprobaciones finales. Estamos buscando la tierra dorada. Las lecturas de densidad sugieren que se concentra alrededor del fondo del sumidero. Recogeremos las muestras y regresaremos inmediatamente, sin desvíos ni exploraciones adicionales. Sí, doctor. Tav asintió. Aunque sus ojos delataban su nerviosismo, buscamos la tierra dorada. Las lecturas de densidad sugieren que se concentra alrededor del fondo del sumidero. Recogemos las muestras y volvemos inmediatamente, sin desvíos ni exploraciones adicionales. Sí, doctora. Asintió Tav, aunque sus ojos delataban su nerviosismo. Lauren permaneció en silencio, concentrada en revisar su equipo con meticulosa precisión, mientras se preparaban para partir. Orurin llegó para supervisar los últimos preparativos. «Doctora Mons», dijo con voz formal, a pesar de las circunstancias desesperadas. «No necesito recordarle lo que está en juego. La vida de todos a bordo de esta nave depende de su éxito», dijo con voz formal a pesar de las circunstancias desesperadas.
No necesito recordarles lo que está en juego. Las vidas de todos a bordo de esta nave dependen de su éxito. Allá lo miró fijamente. Lo entiendo, mayor. No fallaremos, dijo con una determinación que le dio a Orina un momento de esperanza. Detrás de la insaciable curiosidad de los científicos había un núcleo de acero que él no había apreciado del todo hasta ahora. Buena casa, dijo simplemente, retrocediendo mientras la esclusa comenzaba su ciclo. La puerta exterior se abrió, revelando el duro desierto de Nevada bañado por la luz del sol naciente de la Tierra. Las tres figuras salieron al mundo alienígena con sus trajes ambientales brillando a la luz de la mañana. De vuelta en la nave, Orurin regresó al centro de mando para supervisar su progreso. La situación había empeorado en el poco tiempo que había estado fuera. Los niveles de oxígeno estaban ahora en un 42% y bajaban constantemente. Más de un tercio de la tripulación estaba inconsciente o presentaba síntomas graves. ¿Cuánto tiempo?, preguntó al cinto Centone, Dr. Saul, que había venido a informarle. 24 horas, quizá menos, antes de que alcancemos la privación crítica de oxígeno, respondió ella con gravedad. Los sistemas biológicos están fallando más rápido de lo que habíamos previsto. Orin asintió con expresión impasible, a pesar de las malas noticias. Entonces centrémonos en apoyar la misión del Dr. Moons. Desvíen toda la energía no esencial para mantener el soporte vital y las comunicaciones con el equipo de salida en la superficie. Aya y su equipo atravesaron el paisaje desértico en dirección a la enorme depresión que sus sensores habían identificado. El terreno era accidentado y estaba salpicado de vegetación raquítica que se había adaptado a las duras condiciones. Es precioso, no pudo evitar comentar allá, mientras caminaban, diferente de los registros históricos, más vibrante. La restauración ecológica debía de haber sido un éxito notable. Concéntrese, doctora Loren, le recordó con severidad. No estamos aquí de turismo. No estamos aquí para hacer turismo. Continuaron en silencio. El único sonido era el crujir de sus botas sobre el suelo arenoso y el suave murmullo de los sistemas de sus trajes mientras se acercaban al borde de la depresión. Ella había empezado a llamar mentalmente el Valle Marchito debido a la extraña vegetación seca que lo rodeaba. Vieron por primera vez el suelo dorado, que brillaba bajo la luz del sol con un aspecto casi metálico, cubriendo el fondo del enorme sumidero como un charco de oro líquido. Ahí está. Ayla respiró hondo. Su entusiasmo científico superó momentáneamente su conciencia de la desesperada situación en la que se encontraban. La mayor concentración de microorganismos debía estar justo en el centro. Comenzaron a descender con cuidado por el socavón, utilizando los sistemas de tracción mejorados de los trajes para desplazarse por las empinadas laderas. A medida que se acercaban al suelo dorado, los sensores de los trajes comenzaron a registrar concentraciones cada vez mayores de microorganismos en el aire que los rodeaba. Los niveles de enzimas están aumentando, informó Taff, mientras comprobaba sus lecturas. Están aún más concentrados de lo que habíamos previsto. Perfecto, respondió Ayla. Eso significa que necesitaremos menos materia prima para sintetizar el agente estabilizador. Llegaron al fondo de la depresión y se pararon al borde de la extensión dorada. De cerca, podían ver que en realidad no era tierra, sino una capa viva de microorganismos que pulsaban sutilmente, como si respiraran. Extraordinario, murmuró Ella. Es una supercolonia, un único organismo gigante compuesto por miles de millones de microbios que trabajan en perfecta armonía. Ella se arrodilló y comenzó a recoger muestras con cuidado, utilizando el equipo especializado que habían traído. La sustancia dorada fluía como miel espesa hacia los recipientes de recolección, aparentemente viva y consciente de su propio movimiento. Mientras trabajaban, ninguno de ellos notó el sutil cambio en el aire que los rodeaba, un espesamiento,
una acumulación de partículas microscópicas atraídas por su presencia. No fue hasta que Lauren levantó la vista que se dieron cuenta de que algo andaba mal. «Doctora Moons», dijo con voz tensa y alarmada. «Miren el aire». Ayla levantó la cabeza y sintió que se le cortaba la respiración. El aire sobre el charco dorado estaba lleno de partículas brillantes de polvo y microorganismos, que se arremolinaban formando una nube visible que se hacía más densa por segundos. «Terminen la recolección», ordenó, trabajando más rápido. «Tenemos...» «Extraordinario», dijo Carr, estudiando las lecturas. «La enzima no solo solucionando el problema, está mejorando activamente nuestros sistemas. Ahora somos más eficientes que antes de la contaminación». Aya asintió con la cabeza, olvidando momentáneamente su agotamiento por la emoción del descubrimiento científico. Para eso evolucionaron estos microbios en la Tierra, para mejorar y reparar los sistemas biológicos dañados. Están haciendo exactamente lo mismo aquí, solo que a una escala diferente. A medida que la crisis inmediata remitía, Orin convocó una reunión del personal superior para evaluar la situación en la sala de conferencias. Escuchó mientras cada departamento informaba sobre el estado de sus sistemas y su personal. «Todos los miembros de la tripulación afectados se han recuperado», afirmó el Dr. Soul. «No se han detectado efectos duraderos, aunque recomiendo continuar con la monitorización durante al menos 72 horas. Los sistemas medioambientales funcionan al 120% de su eficiencia media», añadió Carr. «La enzima dorada se ha integrado completamente con nuestros componentes biológicos. Nunca habíamos visto métricas de rendimiento como estas antes». Orin se volvió hacia allá. «Doctora Munce, explique exactamente lo que ha pasado. Necesito entender a qué nos enfrentamos aquí». Ayla se inclinó hacia adelante con los ojos, brillantes por la emoción del descubrimiento, a pesar de su evidente cansancio. «Los microorganismos que hemos encontrado son el resultado de la crisis ecológica de la Tierra y la posterior regeneración tras la Guerra Blanca de 2350. La biosfera del planeta quedó gravemente dañada y estos microbios evolucionaron como parte del proceso de curación. Son esencialmente puentes biológicos capaces de conectar ecosistemas dañados y acelerar su reparación. Cuando entraron en contacto con los sistemas biológicos de nuestra nave, intentaron hacer lo que les había enseñado la evolución, mejorar y reparar. Pero nuestros sistemas no estaban diseñados para integrarse con sus vías enzimáticas, lo que provocó una reacción alérgica masiva. Aislando y estabilizando la enzima clave que producen, pudimos crear un mediador, una especie de traductor que permite que nuestra tecnología funcione en armonía con la biología de la Tierra. El resultado es un sistema híbrido que es más eficiente que cualquiera de los dos por separado o en conjunto. Considerando cuidadosamente esta información y las implicaciones a largo plazo, potencialmente revolucionarias, Ayla respondió sin dudar. Esta enzima podría transformar nuestro enfoque de la ingeniería biológica en toda la alianza. Representa un paradigma completamente nuevo para los sistemas medioambientales. Así que lo que comenzó como una crisis de contaminación puede haber conducido a un importante avance científico. En resumen, exactamente, confirmó la comandante Aya. Vinimos a la Tierra en busca de combustible, pero nos vamos con algo mucho más valioso. Un catalizador biológico que podría cambiarlo todo. Al concluir la reunión y mientras los oficiales regresaban a sus puestos, Orúrin permaneció en la sala de conferencias contemplando el giro inesperado que había tomado su misión. Habían venido a la Tierra como observadores silenciosos con la intención de tomar lo que necesitaban y marcharse sin dejar rastro. En cambio, la Tierra les había dado un regalo que nunca habían imaginado. Un milagro microscópico que no solo les había salvado la vida, sino que podría transformar su comprensión de los sistemas biológicos. Su contemplación fue interrumpida por una alerta del oficial de comunicaciones. «Mayor, estamos recibiendo una transmisión desde la superficie. Es una señal de emisión global.
Creo que debería verla. Orin frunció el ceño. ¿Habían detectado su presencia a pesar de su tecnología de camuflaje? Se apresuró a ir al centro de mando, donde el oficial de comunicaciones ya había puesto la transmisión en la pantalla principal. Era un noticiario que mostraba imágenes aéreas del Valle Marchito, donde Aya y su equipo habían recogido la enzima dorada. El humo blanco de la operación de rescate aún era visible, creando un marcado contraste con el charco dorado que había debajo. Los científicos estaban desconcertados por la repentina aparición de lo que los testigos describían como una nube de niebla blanca sobre la zona de restauración biológica de Nevada. El reportero decía que los análisis iniciales sugerían que el fenómeno podía estar relacionado con la acelerada actividad microbiana observada recientemente en la región. Las autoridades medioambientales habían establecido un perímetro alrededor de la zona mientras continuaban las investigaciones. La emisión continuó mostrando entrevistas con científicos medioambientales y testigos locales. Se especulaba sobre fenómenos meteorológicos naturales, técnicas experimentales de restauración ecológica e incluso, según un comentarista marginal, la intervención extraterrestre, pero en ningún momento se indicó que los habitantes de la Tierra habían detectado su nave o reconocido la verdadera naturaleza del suceso. Orin sintió una mezcla de alivio y algo más, una extraña sensación de conexión con los habitantes de este planeta que habían sobrevivido a su propia catástrofe ecológica y habían salido más fuertes y unidos en su determinación de sanar su mundo. Mientras continuaba la emisión, la cámara enfocó a una multitud de curiosos reunidos en el perímetro de la zona restringida. Eran personas de todas las edades y procedencias, con rostros que reflejaban curiosidad, asombro y esperanza, más que miedo ni hostilidad. A pesar de la naturaleza misteriosa del fenómeno que estaban presenciando, su reacción era de investigación pacífica, en lugar de pánico o agresividad. «Han llegado tan lejos», dijo Aya en voz baja, tras unirse a Orin en el centro de mando. «De estar a punto de destruir su mundo a protegerlo con tanta ferocidad es extraordinario». Orin asintió, conmovido por la resiliencia de esta especie que casi se había aniquilado a sí misma, solo para resurgir de sus cenizas con una nueva apreciación de la fragilidad y la interconexión de la vida. «Prepara la nave para la partida», ordenó con voz más suave de lo habitual. «Hemos recogido lo que vinimos a buscar y más. Es hora de continuar nuestro viaje». Mientras la tripulación realizaba los últimos preparativos para el despegue, Orin recibió una transmisión del comando Helios. «Aquí, comando. Sus informes indican una recuperación total de la contaminación biológica y un rendimiento mejorado del sistema. Explíquelo». Orin eligió cuidadosamente sus palabras. «Nos encontramos con un microorganismo local con propiedades enzimáticas únicas. Nuestro equipo científico ha sido capaz de adaptarlo para mejorar nuestros sistemas medioambientales. Se proporcionarán todos los detalles en nuestro informe de misión». Hubo una pausa antes de que el comando respondiera. «Entendido, Helios. Su ingenio queda registrado. Continúen con la ruta de exploración programada. Esperamos con gran interés». Cuando terminó la comunicación, Orin supo que el descubrimiento que habían hecho en la Tierra tendría implicaciones de gran alcance para su civilización. La enzima dorada representaba una nueva comprensión de los sistemas biológicos, una que abarcaba la adaptación y la simbiosis en lugar del control rígido. Al amparo de la noche, el Helios despegó del desierto de Nevada con sus sistemas mejorados, funcionando a la perfección mientras ascendían a través de la atmósfera terrestre. La tripulación se reunió en las ventanas de observación para ver cómo el planeta azul se alejaba bajo ellos. «Es precioso», comentó Carr de pie junto a Orin. «Es difícil creer que casi lo perdemos todo. Quizá por eso han sido capaces de crear algo tan extraordinario», respondió Orin pensativo. Al haber estado tan cerca de la destrucción, comprendían el valor de la curación y la adaptación. A medida que la nave se alejaba de la órbita terrestre, regresando a la seguridad del cinturón de asteroides antes de dar el salto al espacio profundo.
Orin se encontró sumido en sus pensamientos en la soledad de su camarote y escribió en su diario personal: «Vinimos a la Tierra en busca de combustible, pero lo que recibimos fue el corazón de todo un planeta, un milagro microscópico nacido de la catástrofe que nos enseña que la verdadera resiliencia no proviene de la resistencia al cambio, sino de la capacidad de adaptarse y transformar las crisis en oportunidades. El regalo que nos ha hecho la Tierra no es solo un catalizador biológico, sino también filosófico, un recordatorio de que en todo el universo la vida encuentra una forma no solo de sobrevivir, sino de prosperar a través de la conexión y la mejora mutua. No es solo un catalizador biológico, sino también filosófico, un recordatorio de que en todo el universo la vida encuentra una forma no solo de sobrevivir, sino de prosperar a través de la conexión y la mejora mutua». En 1900, su laboratorio, Aya hacía reflexiones similares en su diario de investigación. La Tierra no es solo un punto de paso en nuestro viaje, sino una inspiración para todo el universo. Estos microorganismos nacidos de la devastación y evolucionados para sanar representan la cúspide de la biología adaptativa. Nos recuerdan que, incluso en nuestro estado más avanzado, tenemos mucho que aprender de mundos que, de otro modo, consideraríamos menos desarrollados que el nuestro. La enzima dorada no es solo un avance científico, es un puente entre diferentes formas de vida, diferentes enfoques de la existencia. Quizás esa sea la mayor lección que nos da la Tierra, que el verdadero avance no proviene de la conquista o la dominación, sino de la simbiosis y el enriquecimiento mutuo. Mientras el Helios se preparaba para el salto al espacio profundo, sus sistemas zumbaban con una eficiencia sin precedentes gracias al regalo dorado de la que salir de aquí. Pero la nube estaba cobrando impulso, girando más rápido y atrayendo más partículas hacia sí misma hasta formar un embudo visible sobre ellos, un remolino de polvo biológico compuesto por millones de microorganismos. «Recolección completa», anunció Allá, asegurando el último contenedor. «Salgan ahora». Se volvieron para subir por la pendiente, pero la tormenta microbiana tenía otros planes. Descendió sobre ellos con una velocidad sorprendente, envolviéndolos en una neblina dorada que inmediatamente comenzó a atacar la integridad exterior de sus trajes. «Brecha inminente», advirtió la IA del traje de Tav. «Degradación de la capa exterior al 20% y acelerando». «¡Corre!», ordenó Isla, apretando las preciosas muestras contra su pecho mientras subían por la pendiente. La tormenta microbiana los perseguía con una determinación que parecía casi inteligente. Dondequiera que las partículas doradas tocaban, sus trajes, el material comenzaba a corroerse y aparecían pequeños pinchazos mientras las formas de vida microscópicas buscaban entrar. «Helios aquí Moons», jadeó Ayla por el sistema de comunicación. «Tenemos las muestras, pero estamos siendo atacados por una nube microbiana concentrada. La integridad del traje está fallando. Solicito extracción inmediata en la NAIF». Orin escuchó la llamada desesperada y entró inmediatamente en acción. «Lanzad el equipo de rescate Alfa», ordenó. «Proteged el entorno por completo y traed los botes de humo blanco». «¿Qué?», preguntó Carr, momentáneamente confundido. «Los neutralizadores de vapor», aclaró Orin con impaciencia. «Los compuestos que utilizamos para dispersar amenazas biológicas». Mientras el equipo de rescate se preparaba para el lanzamiento, Orin abrió un canal directo con Aya. «Doctora Moons, la ayuda está en camino. Camino. ¿Cuál es su situación?» «No es buena», fue la extraña respuesta. «Los microbios están devorando nuestros trajes más rápido de lo que los sistemas de autorreparación pueden compensar. Tav está caído. Su línea de oxígeno principal ha sido comprometida. Loren y yo lo estamos arrastrando, pero no vamos a llegar al punto de extracción». Orin tomó una decisión rápida. «Cambio de planes. Marquen su posición y pónganse a cubierto si es posible. Vamos hacia vosotros».
se volvió hacia el equipo de rescate que se había reunido en la esclusa de aire. Ajustad vuestro objetivo a las últimas coordenadas transmitidas por el Dr. Moons. Desplegad los neutralizadores de vapor tan pronto como estéis a tiro. Se trata de una extracción directa. Sacad a nuestra gente y salid de ahí. La nave de rescate despegó momentos después, recorriendo a toda velocidad la corta distancia que la separaba del valle árido. Desde arriba, podían ver la tormenta, dorada arremolinándose alrededor de 3 diminutas figuras que luchaban por subir la pendiente de la depresión. «Desplegad los neutralizadores», anunció el jefe del equipo de rescate. El humo blanco se elevó desde los dispensadores externos de la nave, descendiendo hacia el valle como una niebla salvadora que se unió a la nube dorada. Los microorganismos parecían retroceder en su comportamiento a los dispensadores externos de la lanzadera, descendiendo hacia el valle como una niebla salvadora donde se encontró con la nube dorada. Los microorganismos parecieron retroceder, su comportamiento agresivo neutralizado por el compuesto cuidadosamente formulado bajo la cobertura del humo blanco. El equipo de rescate aterrizó y se apresuró a ayudar al equipo de recolección que se encontraba en apuros. Tav estaba inconsciente, con el traje roto en varios lugares. Loren seguía en pie, pero tambaleándose, la integridad de su traje fallaba rápidamente y Ayla, a pesar de las advertencias de su traje, seguía aferrándose a los contenedores de muestras, negándose de abandonar su preciosa carga, incluso cuando los microbios devoraban su equipo de protección. El Dr. Moons llamó a la jefa de rescate, que llegó a su lado. «Tenemos que irnos ya», dijo. Aya asintió con cansancio y se dejó ayudar a subir a la lanzadera. «Las muestras», insistió. «Aseguren las muestras primero». El equipo cargó rápidamente a los 3 científicos y su carga en la lanzadera, que despegó inmediatamente, continuando liberando el humo blanco a medida que ascendía para crear una barrera protectora entre ellos y la nube microbiana que los perseguía. A medida que se acercaban al Helios, esperaban ansiosos en la bahía de recepción, listos para implementar los protocolos de descontaminación inmediatos cuando la lanzadera atracara y se abrieran las puertas. Vio primero a Aya, agotada, con el traje parcialmente disuelto, pero aún consciente y aferrada a los contenedores de muestras, como si fueran lo más preciado del universo. «Lo conseguimos», dijo con voz débil pero triunfante. «La enzima pura. Va a funcionar, comandante». Mientras el equipo médico se apresuraba a atender a los científicos que regresaban, Orúrin se permitió un momento de esperanza. Tal vez, contra todo pronóstico, sobrevivirían a este encuentro con los defensores microscópicos de la Tierra. Al fin y al cabo, en la cámara de descontaminación, Aya observaba con impaciencia cómo se desarrollaban los protocolos de esterilización. A pesar de su agotamiento y del susto que había pasado en el Valle Marchito, su mente daba vueltas a las posibilidades que ofrecía la enzima dorada. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó al técnico que supervisaba el proceso. «3 minutos más», fue la respuesta. «El Dr. Moons dice que no se puede acortar el procedimiento estándar, ni siquiera en las circunstancias actuales». Aya contuvo una respuesta frustrada. Sabía que los protocolos no eran necesarios, pero cada minuto que pasaba en la descontaminación era un minuto más que los sistemas de la nave seguían deteriorándose. Finalmente, las puertas de la cámara se abrieron y ella se apresuró a entrar en el laboratorio con las muestras en la mano. Sus ayudantes lo habían preparado todo según las instrucciones que ella había transmitido desde la superficie. «Comiencen el proceso de extracción», ordenó, colocando el material dorado en la unidad de procesamiento especializada. Configure el sintetizador para obtener el máximo rendimiento y prepare la interfaz del sistema ambiental para su aplicación inmediata. Mientras el equipo trabajaba, Aya supervisaba el estado de la nave a través de una pantalla secundaria. Los niveles de oxígeno habían bajado al 38%,
y los sistemas de filtración biológica funcionaban a menos del 30% de su eficiencia. Se estaban quedando sin tiempo. Mayor. Llamó a través del sistema de comunicación. Necesito acceso directo a los controles ambientales centrales. Vamos. Vamos a tener que introducir la enzima estabilizada directamente en el sistema de circulación primario. Entendido, respondió Orin. El capitán Raj se reunirá con usted en el punto de acceso 17B con los códigos de anulación. 20 minutos más tarde, Aya se encontraba ante el enorme centro de control ambiental con la enzima sintetizada contenida en un cilindro luminoso entre sus manos. Carr trabajaba en el panel de control, saltándose los protocolos de seguridad para permitir la introducción directa de la sustancia extraña. ¿Está seguro de esto, doctor?, preguntó, sin su habitual humor ante la gravedad de la situación. Si esto no funciona, funcionará, afirmó Aya con convicción. Estas enzimas han evolucionado específicamente para unir sistemas biológicos incompatibles. Nos salvarán, capitán. Carr asintió y completó los últimos ajustes del sistema, listo para la introducción del compuesto enzimático. Aya dio un paso adelante y conectó el cilindro al puerto de entrada. Con una profunda inspiración, inició la secuencia de transferencia. Un líquido dorado fluyó desde el recipiente hacia el sistema medioambiental de la nave, desapareciendo en la compleja red de tubos y filtros que mantenían su biosfera artificial durante unos tensos instantes. Desapareciendo en la compleja red de tubos y filtros que mantenían su biosfera artificial. Durante unos tensos instantes no ocurrió nada, pero entonces sonó un suave timbre en el panel de control. Recalibrando el sistema medioambiental, anunció la IA de la nave. Se ha detectado actividad biológica anómala, analizando la integración. Aya y Carr intercambiaron miradas esperanzadas en la pantalla, donde podían ver cómo la enzima dorada se extendía por toda la nave, no atacándolos como habían hecho los microbios en bruto, sino fusionándose con ellos y mejorándolos. La eficiencia de la regeneración de oxígeno está aumentando, informó la IA. 37%, 42%, 51%. ¡Funciona!, exclamó Aya sin atreverse a creerlo. La enzima está estabilizando la interacción entre los microbios terrestres y nuestros sistemas en toda la nave. Los efectos se hicieron rápidamente evidentes. Los tripulantes enfermos comenzaron a recuperarse, y sus síntomas remitieron a medida que el conflicto entre los microbios terrestres y su biología resolverse. Los sistemas medioambientales, en 1900, en lugar de luchar contra la invasión, comenzaron a incorporar las nuevas vías enzimáticas, volviéndose más eficientes en el proceso. En la enfermería, la doctora Saul observaba con asombro cómo se estabilizaban y luego se fortalecían los signos vitales de sus pacientes. Informó de que los tripulantes afectados se estaban recuperando. Fuera lo que había hecho el Dr. Moons, funciona o no, se permitió una pequeña sonrisa de alivio. Sigan vigilándolos, doctora Saul. Quiero informes cada hora sobre su estado. En el centro de control ambiental, las pantallas mostraban ahora que todos los sistemas funcionaban a niveles de eficiencia sin precedentes. La regeneración de oxígeno al 115% de la referencia, según informaba la IA. El procesamiento de residuos al 127%. La extracción de dióxido de carbono al 142%. Esto es,